Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión síncrona, en este caso de la materia de Derecho Mercantil. Bueno, aprovecho también la oportunidad, obviamente, para darles la más cordial bienvenida también a este nuevo ciclo académico en la materia de Derecho Mercantil. Y bueno, espero que conjuntamente tengamos una grata experiencia académica, que ustedes puedan aprender lo máximo posible respecto a esta interesante materia, esta rama del derecho. Y bueno, la metodología, tal y como les he indicado mediante anuncio académico, donde ya les compartí los horarios de la tutoría, el enlace, el plan docente, entre otros aspectos, pues bueno, consistirá en que habrá 2 sesiones síncronas durante la semana, en la cual podrán tomar contacto síncrono conmigo. Y bueno, en estas sesiones pues también aprovecharemos para compartir estos momentos y para llevar a cabo la correspondiente clase académica del contenido previsto en la semana. Nuevamente, bienvenidos a todos los que están conectados y los que se irán también conectando a esta primera sesión. Eh, yo creo oportuno, si lo consideran así, no va a haber ningún inconveniente, pero si tienen cualquier duda o consulta durante la sesión, pueden levantar la mano para responder a la consulta respectiva o si gustan, podemos hacerlo al final de la clase para solventar cualquier duda que puedan tener respecto a la materia. Bien, voy a proceder a compartir pantalla con la- el contenido previsto para esta semana. Bueno, en esta primera semana vamos a estudiar, vamos a analizar una unidad, la primera unidad íntegramente, está prevista para esta semana. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo. Ya, estamos listos. Bien, esta primera unidad se titula Nociones del Derecho Mercantil. Es una unidad introductoria, test e introductorios del derecho mercantil. Estos son los contenidos que vamos a poder ver en esta ocasión dentro de esta unidad. Aspectos generales, en segundo lugar, los actos de comercio, también diferencias entre el derecho civil y el derecho mercantil y, por último, concluiremos con los denominados títulos valor. Bueno, vamos a hacer una primera revisión, vamos a analizar unos breves antecedentes históricos que nos ayudarán a comprender cómo surgió el derecho mercantil. Inicialmente, la práctica comercial, la práctica mercantil, se realizaba a través del trueque, en donde más que un comercio imperaba la necesidad de supervivencia. Estamos hablando de muchos siglos atrás. Por tanto, se intercambiaban unas mercancías por otras del mismo valor. No significa que hoy en día no siga existiendo o pudiéndose llevar a cabo el trueque, pero estamos hablando desde un punto de vista histórico y este es el origen comercial del derecho mercantil. El principal inconveniente de este tipo de comercio era que las partes involucradas debían coincidir en la necesidad de dichas mercancías. Entonces, el trueque era una práctica natural del ser humano para la cual debía existir previamente. Estos son los elementos que debían existir para que pudiera darse el trueque. Debía existir un excedente, un exceso de bienes que no necesitan consumirse y, por otro lado, la división del trabajo, necesidad de un bien que no lo produce uno mismo. Concluida esta fase de intercambio, denominada trueque, se desarrolla en las ferias y los mercios, que no era otra cosa que la satisfacción de las exigencias de las sociedades de la época y la reunión de compradores y vendedores. Hablemos un poco de la doctrina, que siempre es tan importante en cualquier rama del derecho. Son el grupo de juristas, aquel conjunto de juristas, de especialistas y estudiosos del derecho, que dan su opinión sustentada respecto a muchos ámbitos de las ramas legales que existen.
La aparición del comercio no coincide necesariamente con el surgimiento del derecho mercantil, sino que este es una reacción ante el derecho civil romano que resultaba excesivamente formalista e insuficiente para regular las necesidades económicas de la época, especialmente de las relaciones y necesidades de los comerciantes. Por lo tanto, eh, hubo una necesidad, se dieron cuenta que el derecho civil romano, al ser tan formalista y exigir tantos requisitos de forma, pues no se adecuaba de manera oportuna a las necesidades del comercio de la época. El doctrinario, el jurista Ramírez, sostiene que en la evolución histórica del derecho mercantil se distinguen tres etapas principales: la Edad Media, el derecho objetivo y el derecho de la empresa. En cuanto a estas etapas, nos adentramos en la evolución histórica del derecho mercantil. En la Edad Media era un derecho eminentemente subjetivo, constituido por normas que se aplicaban a las relaciones profesionales entre los miembros de las corporaciones y de los gremios mercantiles. Por lo tanto, ese acento subjetivo del derecho mercantil que era aplicado a cierto grupo de personas que se dedicaban a cierta actividad comercial o mercantil. Posteriormente, pasamos ya a un derecho objetivo, a un derecho más objetivo, no tanto basado en la calidad personal de los que intervenían, sino ya en un derecho general aplicable a cualquier tipo de persona. Y esto lo introduce el Código Napoleónico, ya que comercio, sin considerar la condición de las personas que lo realizan. Y la última etapa histórica del derecho mercantil es el derecho de la empresa, es el tráfico en masa. Se produce una evolución de la actividad económico-comercial individual a la actividad de las empresas sociales, con tendencia a la concentración de la producción y comercialización. Estas son las tres etapas históricas, las tres fases principales en las que podemos dividir la evolución del derecho mercantil. Importante, sepan que las operaciones mercantiles tienen vínculos con las operaciones civiles, porque en el campo del derecho positivo algunos contratos están regulados tanto por el ámbito civil como por el ámbito mercantil, como por ejemplo la compraventa, el arrendamiento, la prenda, la fianza, entre otros. Hay una coincidencia de ordenamientos jurídicos y estos contratos o estas figuras jurídicas son reguladas en ambos derechos. Existen algunos ámbitos en los que se involucra esta ciencia, como la agricultura, la banca, la industria, lo que ha generado que se configuren una serie de nuevas figuras contractuales, como por ejemplo el factoring, el leasing, el joint venture, el underwriting, merchandising. Esto sin duda ha llevado a que se creen nuevas ramas asociadas al derecho mercantil, como el derecho aduanero, societario, tributario, bancario. Todo esto, tanto las figuras contractuales como las ramas jurídicas creadas dentro del derecho mercantil, no se preocupen porque lo iremos desarrollando y lo iremos viendo más en profundidad con el transcurso oportuno de las semanas que componen el ciclo académico. También existen diferentes corrientes doctrinarias y tendencias actuales del derecho mercantil. Los doctrinarios han ido creando criterios en los cuales poder dividir el derecho mercantil en base a los mismos. Existe una corriente subjetiva donde prima el carácter profesional, mientras que la corriente objetiva prima el acto o contrato de comercio. Esto es para aquellos doctrinarios que opinan que el derecho mercantil o es más subjetivo o es más objetivo en función de si creen que regula más a ciertos colectivos personales o a ciertos gremios profesionales versus a la corriente objetiva que cree que el derecho mercantil se aplica a todo aquel conjunto, a aquellas personas o empresas, independientemente de su calidad personal, sino más bien del tipo de actos o de negocios o actos contractuales que lleven a cabo. Existe también corriente mixta, es ecléctico, requisitos y condiciones. Existe la corriente, como ya le hemos mencionado anteriormente, del derecho de los actos en masa, reiteración de actos por repetición, derecho de los actos en masa realizados por empresas organizadas que realizan actos en masa en gran volumen, derecho de circulación de la riqueza, dinero, títulos, valor, bienes, etcétera. Derecho de la empresa, la corriente doctrinaria del derecho de la empresa, basada en la organización de factores como el capital y el trabajo, todo ello conglomerado en
la actividad empresarial, y el derecho de los negocios regula a los negocios en el campo económico. Yo también les introduzco que yo tengo una especialidad, tengo una maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios, precisamente, por lo tanto, mi especialidad se basa tanto académica como profesional en estos ámbitos, en el derecho de los negocios, en el derecho de la empresa. En cuanto a puntos clave del derecho mercantil, podemos mencionar que, además de las corrientes doctrinarias indicadas anteriormente, hoy en día existe una nueva corriente. Se trata de la corriente a favor de la unificación del derecho mercantil y el civil. Hay muchos autores que opinan que esta sería una alternativa muy positiva de unificar ambas ramas del derecho. Se evidencia que han sido varias épocas y circunstancias en donde ha tenido que desarrollarse el derecho mercantil, pues su contribución en el ámbito del comercio ha estado lleno de cambios acorde con la evolución de la realidad social, que simplemente no podríamos definirlo para todos los tiempos porque en cada época se conjugan nuevos elementos y ámbitos en los que esta rama del derecho privado ha logrado un importante aporte y significación. Como ustedes saben, como han podido ir aprendiendo durante el transcurso de la carrera de Derecho, el derecho es una respuesta, es una reacción social como ciencia jurídica, es una reacción de esta ciencia social a la realidad histórica y social que se va presentando. Por lo tanto, el derecho siempre va a ser una respuesta a posteriori de la realidad social de cada momento. Y el derecho tiene que adaptarse a esa realidad social para dar las respuestas jurídicas a la sociedad. Entonces, esto para tenerlo claro, que el derecho mercantil en ningún caso es una excepción a esta regla y siempre ha sido una respuesta a la realidad y a la necesidad social del momento histórico. Un elemento, el siguiente punto importante que debemos desarrollar y debemos explicar es el concepto de actos de comercio. Tradicionalmente se ha considerado a los actos de comercio como la clave del sistema mercantil, en razón de que su celebración determina la aplicabilidad de esta rama del derecho, con lo cual parecería que no hace falta la existencia misma del comerciante. Por lo tanto, esto acentúa el hecho de que el derecho mercantil es un derecho objetivo, porque más allá de quién lleve a cabo estos actos de comercio, si se produce, si se lleva en la práctica un acto de comercio, se aplicará de pleno el derecho mercantil y su normativa aplicable. Recordemos que el comercio es una actividad exclusivamente humana. Ninguna otra especie animal lleva a cabo el comercio, solo los seres humanos, que tiene como fin el intercambio de bienes y servicios cuyo destino final es el mercado. No existe una definición real ni general de lo que significa un acto de comercio, sino más bien una descripción o enumeración de actos de comercio, como consta en nuestra legislación, específicamente en el artículo 8 del Código de Comercio, en donde el legislador hace énfasis dentro de este articulado de una lista de actividades que se constituyen como actos de comercio y que muchos de ellos son utilizados en la práctica comercial de forma cotidiana. Como ustedes saben, yo les compartí a través de anuncio académico el Código de Comercio vigente, que está vigente desde el año 2019. Antes de ese año existía otro Código de Comercio que fue derogado por este actual. Y si ustedes acuden al artículo 8, podrán revisar todo el conjunto de actos de comercio para efectos legales. Por lo tanto, si las personas, tanto naturales, que están enlistados y enumerados en este artículo, entonces será plenamente aplicable las disposiciones del Código de Comercio y de aquella legislación mercantil secundaria o accesoria al Código de Comercio, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan claro que no existe una definición general de actos de comercio, sino que son actos de comercio los que se enumeran, los que se detallan en el artículo 8 del Código de Comercio, que ustedes ya lo tienen a su entera disposición. Otro aspecto importante es poder diferenciar entre el derecho mercantil y el derecho civil. Son dos ramas del derecho importantes, son dos ramas que pertenecen al derecho privado. ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Pues
acudiendo a lo que regulan cada uno de ellos. ¿Qué regula el derecho civil? Pues el derecho civil es un derecho, el derecho subjetivo, parte general, regula todo lo relacionado con la nacionalidad, la personalidad civil y jurídica, el domicilio, también regula contratos y obligaciones, esto también lo regula el derecho mercantil, pero el civil también regula contratos y obligaciones, recoge las normas que afectan al régimen jurídico general y especial para la redacción de contratos y adquisición de obligaciones, así como la responsabilidad derivada de los contratos y de actos extracontractuales. Familia y sucesiones configura todas las figuras familiares, desde el matrimonio y uniones civiles y el divorcio hasta la relación entre padres e hijos y las adopciones, patria potestad, todo el régimen familiar. Derechos reales, se trata de la regulación que aborda la propiedad privada y la posesión de bienes, así como los derechos que pueden surgir sobre estos bienes y la manera en que se transmiten. Ustedes, obviamente, en el punto en el que se encuentran de la carrera, ya han estudiado de manera avanzada el derecho civil, y el derecho civil siempre recuerdo las palabras de un excelente profesor que yo tuve durante mi formación, y el derecho civil es la madre de los derechos. Podemos saber mucho de derecho aduanero, de derecho comercial, de derecho penal, de derecho administrativo, pero lo que debemos saber perfectamente es de derecho civil, ya que en base al derecho civil se han generado el resto de derechos el resto de ramas jurídicas que encontramos en el ordenamiento ecuatoriano, en este caso. Por lo tanto, el derecho civil, su importancia totalmente destacada. ¿Qué regula el derecho mercantil en contraposición? Pues regula, por ejemplo, el derecho bancario, agrupa las normas que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades bancarias y otras entidades de crédito. Derecho concursal, regula el procedimiento y reglas del proceso concursal de las compañías. Derecho de propiedad industrial es el conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre marcas, patentes, diseños industriales y dibujos, entre muchos otros. El derecho cambiario como aquel que abarca las normativas sobre títulos, valores, acciones e inversiones. El derecho marítimo regula el intercambio de bienes y servicios entre distintos países o regiones mediante la marina mercante. No son todos, obviamente, porque encontramos también el derecho contractual mercantil, encontramos muchas otras ramificaciones del derecho mercantil. Pero esto es básicamente lo que regula el derecho civil y el derecho mercantil. Y las diferencias entre uno y otro, en cuanto a la legislación civil, predomina el formalismo en la contratación. Los medios permiten que el propio interesado elabore pruebas a su favor. En materia civil, la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en la que la ley se limita a ella, según el artículo civil el Código Civil en su artículo 2. Por lo tanto, la costumbre, si no se refiere expresamente en el ámbito civil, no existe. La capacidad de ejercicio de las personas es un tanto limitada. En los actos y contratos civiles lo primordial no es el lucro. Los actos y contratos se rescinden por las causas que establece la ley, entre ellas lesión enorme. La transferencia de dominio de bienes muebles se hace por regla general mediante la entrega material, mientras que la legislación mercantil es mucho más flexible, más laxa, predominan los contratos consensuales, los contratos donde prima el acuerdo de voluntades entre las partes. Los medios de prueba de las obligaciones mercantiles son más ágiles. Admite que el propio interesado elabore pruebas a su favor. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad y reiterados por más de 10 años. La costumbre mercantil es una fuente del derecho mercantil muy importante que sigue siendo válida a día de hoy en los casos en los que la ley y el Código de Comercio no regule algunas situaciones que en el ámbito mercantil se pueden dar. La capacidad de ejercicio de las personas es más amplia. En los actos y contratos mercantiles la finalidad es el lucro. Las obligaciones mercantiles no se rescinden por causas de lesión, según el artículo 311 del Código de Comercio. Para la transferencia de dominio de los muebles no siempre es indispensable la entrega material. Entonces, estas son principales diferencias entre las dos ramas del derecho. Y concluimos la unidad 1, lo previsto en esta semana 1, con los denominados títulos valor.
conocido con otros nombres. Tiene muchas otras denominaciones como títulos circulatorios, efectos de comercio, según el artículo 78 del Código de Comercio. Documentos negociables, títulos de crédito, que es la denominación más común. Ramírez, quien estima que la denominación correcta y la que debemos mantener como genérica es la de título valor, que abarca a todos aquellos documentos de diversas y diferentes características específicas, y aquí en la parte derecha encontramos el concepto de valor. El valor conocido o definido como derecho o conjuntos de derecho de contenido económico negociables en el mercado de valores como acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas, contratos, permutas financieros, entre otros. Al fin y al cabo, un título de valor es todo aquel documento, todo aquel, todo aquel mensaje contenido de manera escrita que le otorga derechos al titular de ese documento y confiere también obligaciones de cumplimiento a quien conste como obligado en el propio documento. Eso es un título valor de la manera general, son todos aquellos documentos pues que otorgan derechos a una persona tanto natural como jurídica. Sus características, existen una legitimación pasiva, que significa que existe siempre un deudor, que es quien cumple la obligación al tenedor del título. Existe una legitimación también activa, obviamente, porque si no, no tendría sentido la existencia de los títulos valor. Va a existir siempre una legitimación activa y pasiva, que significa que va a haber un acreedor, que es el titular de los derechos que encontramos previstos en el propio documento, y un legitimado pasivo. Necesariamente debe existir la posesión, la tenencia del título del documento. La incorporación en el documento se va a inscribir, se va a incorporar un título, un derecho, por eso se llaman títulos valor. Y la literalidad, escritura, no consentimiento. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a tener que basarnos en el contenido estricto que encontremos escrito en el propio documento. Eso es la interpretaciones o suposiciones respecto al contenido de los títulos valor, sino que debemos acudir a su contenido íntegro para determinar tanto derechos por una parte como obligaciones de la otra. Y por último, en cuanto a la clasificación de los títulos valor en relación al emitente, a quien emite ese documento, pueden ser públicos o privados, pueden haber títulos valor emitidos por entidades públicas como privadas, por la forma de emisión singulares, como por ejemplo la letra de cambio que veremos la próxima semana, en serie, que se emiten de manera reiterada y repetitiva, con una serie o unos números de serie, por la forma en la que se promete el pago a la orden o base de promesa, por su naturaleza de contenido crediticio, los derechos que se incorporan de tradición o representativos de mercancías, simples y complejos, un solo derecho pueden incorporar cada documento. Según la forma de circulación, nominativos a la orden o al portador, según la función económica de especulación o de inversión y por su relación con la causa, abstractos, causales o títulos del pasivo bancario. Estos son diferentes tipos de títulos valor que podemos encontrar en la práctica en base a los diferentes criterios que la doctrina ha ido creando con el paso del tiempo y tal y como se regula en el Código de Comercio. Por lo tanto, este es el contenido 1. Como siempre, esta clase es grabada y es compartida a través de un anuncio académico. Esto se realizará semanalmente para que ustedes tengan acceso permanente a todas las clases de todas las semanas de la materia de Derecho Mercantil, para que se constituya como un refuerzo, como una herramienta adicional que ustedes tengan a su disposición de manera permanente para profundizar y para afianzar su estudio de la materia. ¿De acuerdo? Y esto ha sido todo por mi parte respecto a al contenido de esta primera semana. No sé si todos los que están presentes tienen en este momento alguna duda, alguna inquietud respecto a la materia, respecto al contenido que hemos visto en la clase. Tienen tiempo suficiente para poder leer, para poder profundizar
con el material bibliográfico que la universidad pone a su disposición y este momento no significa que sea el único que exista de contacto conmigo para poder plantear sus consultas, sino que siempre tienen a su disposición la bandeja de entrada institucional, mi correo electrónico para poder remitir las consultas que sean necesarias. Si tienen alguna consulta en este momento, con todo gusto puedo solventarla y si no, yo estaré conectado de manera síncrona hasta las 8 de la noche en este caso y, y para solventar cualquier duda que en este momento no puedan presentar, pero puedan presentar más adelante. Y los horarios de sincronía, como les anuncié, serán los lunes y miércoles a las 18 horas todas las semanas. Muy buenas noches, docentes, compañeros. De mi parte, pues, me quería, Sí, buenas noches, primeramente, Carmen, ¿cómo está? si se me escucha, tengo un poquito de problema con el internet. Sí, le escucho perfectamente. Docente, yo pues quería decirle que sí, estuvo muy explicada la clase, muy entendida. Yo le agradezco mucho por la bienvenida también. Es la primera clase que tenemos con usted sobre el derecho mercantil. Me gustó mucho porque me hizo recordar desde cuando iniciamos la carrera del derecho civil romano. Tiene mucho que ver y me gustó mucho. Entendí todo y muchas gracias, docente. De mi parte, muchas gracias. Y cualquier duda que yo tenga, pues, como usted dijo en el correo, haré mis respectivas preguntas. Muchas gracias de mi Listo, parte. Rocío. Con Gracias. todo gusto, Carmen. No se preocupe, como siempre, y les he manifestado en los anuncios respectivos, a ustedes estoy a su entera disposición. Mi objetivo es que no les quede ninguna duda de la materia, siempre estar a su entera disposición para solventar cualquier duda de las actividades calificadas, del avance de la materia y en general cualquier inquietud que puedan presentar para que les guste la materia, sea de su interés y podamos seguir aprendiendo conjuntamente, no solo ustedes, sino yo también, porque cada ciclo académico es un aprendizaje para mí también. Así es. Muchas gracias, docente. De mi parte. Bien, en este caso, estimados estudiantes, si no hay ninguna inquietud más por parte de ustedes, yo voy a apagar la cámara en este momento y también el micrófono, porque ya se ha rendido la clase respectiva, pero como les reitero, hasta las 8 de la noche estaré conectado en el Zoom. Por si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, me la pueden transmitir a través del chat respectivo. Ha sido un placer poder tener esta primera conexión con ustedes y ya saben que me encuentro a su entera disposición. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego.